murió por mí en la cruz. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, porque hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mío. Buenas noches con todas las personas que están sintonizando el programa. Les saluda Roberto Peña Paredes esta noche nuevamente en Láser Mix TV para todo Lima Este y la Selva Central. En su programa Tú puedes ser el héroe de tu destino. Nuevamente mi agradecimiento a Dios por sobre todas las cosas, por todo lo bueno que Él es, por permitirme estar en esta noche aquí con ustedes. Gracias a la producción de Láser Mix TV, gracias al pastor Johnny Roca. Y bueno, vamos a entrar nuevamente a la segunda parte de lo que estamos tocando los días martes, ¿no? Acerca de poniendo fundamentos de fe. Vamos a orar para poder comenzar. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la semilla incorruptible de tu palabra es soltada y cae en buena tierra y lleva mucho fruto, Señor, a 30, 60, a 100 por uno, para la honra y la gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por la unción para poder enseñar tu palabra con profundidad y sencillez en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, les decía que estamos aprendiendo acerca de fundamentos de fe. Quiero comenzar con una ilustración, una anécdota también, con una historia. Quiero comenzar con una historia. Esta era una maestra que quiso demostrarle a sus alumnos de primaria que Dios es un mito. Y la maestra dijo: hoy vamos a aprender que Dios no existe. Y se dirigió a uno de los niños y le dice: Tito, ¿ves el árbol allá afuera? Y Tito respondió: sí, maestra. Luego dijo la maestra: Tito, ¿ves la hierba? Y Tito respondió: sí, maestra. Entonces la maestra dijo: Tito, ve afuera y mira hacia arriba y dime si ves el cielo. Entonces Tito fue afuera, miró el cielo y regresó. Y le dijo: maestra, vi el cielo. Luego la maestra le pregunta: ¿y viste a Dios? Y Tito dijo: no, maestra. Entonces la maestra dijo: ese es exactamente mi punto. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios, porque Dios no existe. Dios es un cuento. A lo que la compañerita de Tito se puso de pie y le dijo: maestra, ¿yo también le puedo hacer unas preguntas a Tito? Y la maestra la miró y le dijo: sí, María, sí le puedes hacer las preguntas que tú quieras a Tito. Y María le preguntó: Tito, ¿ves los árboles afuera? Tito respondió: sí. Tito, ¿ves la hierba? Sí. Y la María le pregunta: Tito, ¿ves a la maestra? Sí. ¿Y puedes ver el cerebro de la maestra? No. Entonces, de acuerdo a lo que nos han enseñado hoy, nuestra maestra no tiene cerebro, ¿verdad, Tito? Porque solamente existe lo que vemos. Como no vemos su cerebro, entonces no existe. Con esta breve historia acerca de lo que se ve, la palabra de Dios dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Existen dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual.
Y la palabra nos dice bien claro en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, tenemos que entender que todas las bendiciones que Dios ha dado están en los lugares celestiales, en los lugares espirituales, en los lugares invisibles, ahí están. Entonces, voy a hacer una pequeña recapitulación, voy a correr un poquito porque el tiempo es corto. La semana pasada dije que 9 de cada 10 personas no sabe lo que es fe, y muchos piensan que fe es andar con los zapatos rotos, con la suela con hueco, con el fundillo del pantalón roto, y eso no es andar por fe. Si la persona que dice que vive por fe o anda por fe, debería estar en la cima y no dando pena. La semana pasada también Hebreos 11, 6 dije, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que les buscan, ¿no? Y dije, muy importante, sin fe no puedes agradar a Dios, y sin fe jamás recibirás respuesta a tus oraciones. Algo muy importante, también dije que la fe es un estilo de vida. Y leo Gálatas capítulo 3, versículo 11, donde dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe, o por la fe vivirá. Entonces, dije que la fe es un estilo de vida. La fe es la forma en que Dios quiere que vivamos en esta tierra. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es un justo o quién es una persona justa? No alguien que se porta bien y nunca hace daño. No. La palabra justo aquí, una persona justa, es alguien que ha sido declarado inocente por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Justo porque ha sido lavado y limpiado con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Entonces, si tú estás en Cristo, eres una persona justa. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dije también que si no hay perdón, no puedes tener paz. No hay paz sin perdón. Otra traducción de este versículo de Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados con Dios, hemos sido declarados justos. Si estás en Cristo, eres justo. Por lo tanto, debes aprender a vivir por fe conforme a la palabra de Dios. Dije también que la religión no te conduce a ningún lugar y la religión no te puede poner en comunión con Dios ni puede conectarte con Dios. Todo es por medio de Jesucristo. También leí 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 y leo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dije también que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una persona, Jesucristo. Y Jesucristo en nuestras vidas es un estilo de vida y ese es el estilo de vida de la fe. El justo tiene que vivir por fe. También cité 2 de Corintios 5:7, que por fe andamos, no por vista. ¿Por qué? Porque la vista se refiere al ámbito de los sentidos. Los que estamos en Cristo debemos caminar por fe y no por lo que percibimos con nuestros sentidos físicos. Por eso decimos, no nos movemos por lo que vemos, no nos movemos por lo que sentimos, nos movemos por lo que creemos, y lo que creemos está escrito en la palabra de Dios. También dije que a cada uno de los que están en Cristo le ha sido dada la medida de fe. Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha repartido la misma medida de fe, no una medida de fe, sino la medida de fe. Y toda persona que recibe a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, tiene la medida de fe. Pero es responsabilidad personal
hacer crecer esa medida de fe. Eso es trabajo personal. ¿Quieres que tu fe crezca? Dos cosas importantes. Asiste, congrega en un lugar donde se enseñe la palabra de Dios correctamente. Y número dos, rodéate de gente de fe. ¿Cómo conoces a la gente de fe? La gente de fe no se para quejando. La gente de fe es positiva. La gente de fe tiene una actitud de victoria frecuentemente. Entonces, dos cosas importantes. Congrega en un lugar donde enseñen la palabra de Dios correctamente. Y si digo correctamente, porque hay lugares donde la enseñan de otra manera, ¿no? Porque toda media verdad es una absoluta mentira. Hay que tener mucho cuidado. Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Has recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida? Entonces tú tienes la medida de fe. Y si no lo has hecho, hoy día, antes de terminar el programa, vamos a hacer una oración breve para que puedas invitar a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Vamos avanzando. Ahora vamos a ver cómo viene la fe. ¿Cómo viene la fe? Si Dios dice que debemos vivir por fe, el justo por la fe vivirá, y no nos dice cómo se usa la fe, entonces Dios sería malo. Pero como Dios nos dice que el justo por la fe vivirá, y cómo viene la fe, y cómo se desata la fe, y cómo se usa la fe, pues entonces ya es tarea personal. ¿Cómo viene la fe? Vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es por orar, no es por ayunar, y muchos cristianos no tienen más fe que la que deben estar usando en sus vidas porque no están oyendo la palabra de Dios. Y ellos piensan que ayunando o haciendo cosas que parecen muy espirituales pero no bíblicas, ojo, no estoy en contra del ayuno, al contrario, pero quiero que entiendas que no es por ayunar que viene la fe. La palabra de Dios es clara, la fe viene por el oír. Entonces estas personas no oyen la palabra de Dios, y si no la oyen, no viene fe a ellos. Su fe no crece, ellos tienen la medida de fe porque son salvos, pero no hacen crecer esa medida de fe que ya han recibido porque no alimentan su fe y no la fortalecen. Ahora, ¿cómo se alimenta la fe? 2 puntos. La fe se alimenta oyendo la palabra de Dios. Y número 2, predicando el evangelio, predicando las buenas noticias. Por eso Jesús dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. Entonces, depende de ti alimentar y ejercitar tu fe, ya que la fe es como un músculo que hay que ejercitar para que pueda crecer y podamos caminar en fe. Cuando tú vives por fe, puedes ir avanzando en otros niveles más y más y más y más. Hay personas que dicen, gloria a Dios, yo tengo una gran fe, creo que la Biblia es la palabra de Dios, tengo una gran fe. Y tú le preguntas, ¿estás enferma? Sí. Pero si no dices que tienes una gran fe, ¿qué haces enferma? Si la Biblia dice que por la llaga del Señor fuiste sanada. Entonces, si realmente estuvieras viviendo por fe, habrías echado fuera de tu vida las enfermedades, las dolencias, la escasez, la miseria, la pobreza, y estarías viviendo en la plenitud de lo que Dios quiere. Jesús dijo, el ladrón, Juan 10:10, no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Él dijo que yo he venido a dar vida y vida en abundancia. La vida abundante de Dios la vas a vivir en esta tierra cuando aprendas a vivir y a caminar en la fe de Dios. Muy importante, la fe no es ignorante, la fe no es algo mágico, ¿ya? La fe no es un abracadabra, la fe es inteligente, la fe tiene un origen y su origen está
en la palabra de Dios. Tú puedes pensar que estás haciendo algo bien, que estás haciendo algo correcto porque tienes buenas intenciones y porque eres sincero, pero tú puedes estar sinceramente equivocado. Voy a dar lectura a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 3, y leo. 2 de Pedro, capítulo 1, del 1 al 3, y leo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cosas, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Él, por su divino poder. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que pertenecen a la vida? Una casa, un trabajo, alimento, vestido, dinero. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, todas las cosas que nos han sido dadas por medio de Jesucristo. Pero para tenerlas y disfrutarlas, tienes que aprender a caminar y a vivir por fe. Es la fe la que hace que las cosas que te han sido dadas vengan a ti y se manifiesten en tu vida, que vengan del mundo espiritual y se hagan físicas en el mundo natural. Es la fe que hace las cosas que te han sido dadas se manifiesten en tu vida y se hagan físicas. En este momento hay alguien, no sé si es alguien que está aquí en el set o está afuera, pero es alguien que en este momento tiene un dolor en esta parte de la cabeza, aquí. Es un dolor como un hincón, es como un hincón. Por si acaso yo no soy brujo, no se asusten, ¿ya? Y si usted está viendo el programa, ¿ya? Está viendo el programa y usted se siente identificado o identificada con la persona que estoy hablando, yo no sé quién será, pero tiene ese dolor ahí, en el nombre de Jesús, ese dolor se va ahora. Hablo a tu cerebro, hablo a tu cabeza. Todo problema neurológico se va ahora en el nombre de Jesús. Y ese dolor se tiene que ir. No es lícito que ese dolor esté en tu cabeza, porque en el nombre de Jesús se va ahora, 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 ahora. Doy gracias al Señor porque en este momento se acaba de ir. Se acaba de ir. Y si eres tú la persona que está sintonizando y está viendo el programa, te voy a pedir que envíes un correo, que te comuniques con nosotros, porque gracias al Señor estamos aquí para que puedas aprender, ¿ya? Son los dones del Espíritu Santo manifestándose. Todo lo que sucede está en la Biblia, ¿ya? En el libro de Corintios hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender acerca de los dones espirituales de sanidades, milagros, fe, los dones revelacionales, don de la palabra de ciencia, sabiduría. Hay mucho que aprender y hay mucho que enseñar. Entonces doy gracias al Señor porque algo fresco hay en tu cabeza, en esta parte de la frente aquí, algo precioso. Entonces doy gracias al Señor por lo que acaba de suceder. Mira, Dios es un Dios sobrenatural, no espectacular. Aprende eso. Dios es un Dios sobrenatural, mas no espectacular. Así que vamos avanzando. Es la fe la que hace que las cosas que te han sido dadas se manifiesten en tu vida para que las puedas disfrutar y puedas vivir una vida de plenitud aquí en la tierra. ¿Ya? Dios quiere que aquí en la tierra inauguremos ya nuestra vida sobrenatural para que podamos vivir plenamente. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 8, y leo: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, antes de avanzar, la palabra concupiscencias en la Biblia significa deseos desordenados, ¿ya? Deseos desordenados. Entonces, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no te dejarán estar ocioso, ¿ya? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro está diciendo, estas preciosas y grandísimas promesas se manifiestan por fe. Y no debes estar ocioso porque estas preciosas y grandísimas promesas se reciben por fe. Segunda de Pedro, ya lo leí, capítulo 1, versículo 5, y me voy a enfocar ahí. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dice añadir. Y añadir es trabajo personal, es algo que tú tienes que hacer. Las bendiciones vienen envueltas en formas de promesas. Ahora, quiero explicar la diferencia entre fe y creer. Vamos a explicar esto. Existen dos palabras que se encuentran a lo largo de toda la Biblia. Son estas dos palabritas que acabo de citar. Fe y creer. Fe y creer no es lo mismo. Son palabras diferentes, se escriben diferente y se pronuncian de manera diferente. Sin embargo, muchos piensan que fe y creer es lo mismo y podríamos decir que las hacen sinónimos. Y no debe ser así. Muchos piensan que creer es tener fe y tener fe es creer. Ellos dicen, hablan, si creo, eso es fe. Y si tengo fe, quiere decir que creo. Y ellos piensan, creer significa tener fe y tener fe significa creer. No es correcto, eso no es así. Y la mayoría de las personas, incluso en las iglesias, piensan eso. Si yo creo, tengo fe. Y si tengo fe, creo. No, vamos a aclarar esto, vamos a desmistificar, podríamos decir esto, usar la palabra desmistificar, porque ellos están pensando incorrectamente. Y el problema es que después viven vidas frustradas, viven enfermos, con deudas, con ataduras, con temores, con miedos, y no viven la vida abundante que Jesús quiere que vivan en esta tierra. Entonces, Dios quiere que vivamos vidas plenas, vidas abundantes. Dios quiere que tengamos éxito en la vida, ¿ya? La pregunta es, ¿querrá Dios cómo te quiere? ¿Pobre o próspero? ¿Cómo te quiere? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Vamos a Tercera de Juan, capítulo 2. ¿Qué dice Tercera de Juan 2? Amado, el deseo de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado. Eso dice la Biblia. Agarra tu Biblia, no interesa qué versión tengas. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, el deseo de Dios es que prosperemos. La palabra prosperidad en la Biblia significa empujar hacia adelante, alcanzar el éxito. Ese es el significado de la palabra prosperidad en la Biblia. Y el deseo de Dios es que prosperemos. Pues dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, para que tú prosperes en todas las áreas o financieramente, lo primero que tiene que prosperar es tu alma. ¿Qué significa la prosperidad del alma? Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de hablar y cambiará tu manera de actuar. Entonces Dios quiere que prosperemos
Pero para prosperar tenemos que cambiar el chip, cambiar nuestra manera de pensar. Dios, cuando quiso liberar al pueblo de Israel en Egipto, no escogió a ninguno de los que estaban ahí en el pueblo porque eran esclavos. Dios tenía que usar una persona libre, que piense como libre, que hable como libre y actúe como libre. Por eso es que Moisés tuvo que ser educado en el palacio como príncipe. La pregunta es, ¿cuántas de tus oraciones han sido respondidas? Muchos creen que la Biblia es la palabra de Dios y eso es verdad, pero eso no es practicar la fe. Pero como el tiempo ya se terminó, me voy a quedar aquí, pero vamos a orar. Yo quiero que hagas conmigo esta oración, invites a Dios a tu vida y seas parte de Dios. ¿Por qué? Porque en esta tierra todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios los que aplicamos la palabra, Juan 1:12. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si estás sintonizando el programa, quiero que hagas esta oración. Amado Dios, reconozco que necesito de ti. Reconozco que he fallado, he hecho lo malo, me he equivocado muchas veces, he pecado, pero ahora me vuelvo a ti, me arrepiento de todo lo malo que hice, de todos mis pecados, y creo que naciste de la Virgen María, que fuiste a la cruz por amor a mí, que diste tu vida por amor a mí, moriste y resucitaste al tercer día y estás vivo a la diestra de Dios Padre. Creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Te recibo, Señor Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir una vida que sea de bendición para mi familia, para mi comunidad y que te agrade a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Tengan una semana archi, super, ultra, hiper, macro, mega bendecida, siempre en Cristo Jesús. Nos vemos. Bendiciones. Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mí en la cruz. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, porque hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz.